Amén. Gracias a Dios, hermanitas, listas para nuestro estudio. Continuamos con la inteligencia espiritual y en esta parte que estamos viendo la característica tan hermosa de la inteligencia espiritual, que es la sana autoestima. Ámate, se llama esta parte en el libro, Más allá del espejo, ámate. Y es una invitación para sanar nuestra autoestima. Ahí vimos la semana pasada unos tips, ¿no? Allí en la escalera de la autoestima, que es un concepto creado por los psicólogos, pero nosotros lo vemos a la luz de la palabra de Dios, que sí existe este proceso, por supuesto, inventado por Dios, en ese proceso, en el ascenso que Él nos lleva para hacer crecer nuestra autoestima. Vemos que esa escalera de la autoestima quedó, ¿verdad? Bien. Bueno, pues hoy vamos a ver otro rasgo importante en esta parte de la autoestima, que es la humildad. Usted me va a decir, no, autoestima y humildad no combinan, ¿no? Como, o me siento muy bien o soy humilde, pero vamos a ver cómo no hay uno sin lo otro, y es parte también de la inteligencia espiritual, esta hermosa cualidad que es la humildad. Hermosa cualidad que necesitamos aprender. Entonces dice cuarta parte, Más allá del espejo, ámate. Capítulo 13, niégate a ti misma. ¿Cómo niégate a ti misma en esta área de la autoestima? Bueno, lo vamos a ver hermoso y lo vamos a combinar con la escalera de la autoestima. Nos va a quedar bonito el tema. Romanos 12:3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Vea cómo estamos hablando del autoconcepto, entonces para que quedemos en el justo medio, ¿verdad? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí con cordura. ¿Qué le suena a cordura? Lo contrario de cordura, ¿qué es? Pues locura, ¿verdad? Bueno, enfermedad. Les decía que rara vez vamos a leer o escuchar el tema de la humildad cuando el tema del que se trata es sana autoestima, porque humildad y sana autoestima a simple vista parecen como opuestos, antagonistas. Sin embargo, si los vemos, vamos a ver que son compañeros inseparables la humildad y la sana autoestima. No puede haber una sana identidad si no se tiene humildad. De hecho, fíjese nada más que la falta de humildad, que sería la soberbia, es una enfermedad que emana no de una alta autoestima, sino de una autoestima distorsionada, enferma. Y esto de la de la falta de humildad tiene un nombre, ¿verdad? ¿Saben qué nombre es este? La soberbia. La soberbia, la falta de humildad es la soberbia. Decía San Agustín de Hipona que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero está sano. Buena frase, ¿no? Habla de enfermedad, la falta de humildad. La característica, necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, todas estas adulaciones que necesita una persona soberbia, que necesita que se le dé estatus, que se le reconozca como digna, que se le dé fama, gloria, esta necesidad incluso de dominar sobre los demás que tiene una persona soberbia, indica precisamente que tiene un problema de autoestima, está mal en su autoestima. Justamente por eso quiere tanto reconocimiento, porque se siente tan pequeño, porque su autoestima está tan baja que necesita entonces que se le esté exaltando constantemente. Tengo aquí unas frasecitas para definir lo que es la soberbia. La soberbia es autoestima fuera de orden. Ya dijo San Agustín de Hipona, es autoestima hinchada, ¿no? Autoestima fuera de orden. Soberbia es arrogancia, orgullo, altivez, vanidad, presunción, jactancia, autoexaltación. La soberbia es autoexaltación, es sobrevaloración de sí mismo para realizar una tarea, superar un obstáculo o alcanzar una meta. Es esa señora que todo lo sabe. ¿Sí la conoce? Ay, qué molestia, ¿verdad? Tratar con una persona. Si tú estás diciendo de tal pastel, ella lo hace mejor. Ella lo sabe hacer mejor. Y es el uno más que tú, ¿verdad? Todo lo sabe mejor que tú, todo lo hace mejor que tú. ¿Se imagina una suegra así? Ay, Dios, una nuera así, una cuñada. Bueno, no vinieron ellas, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero
es una sobrevaloración de sí mismo. Es idealización de sí mismo como un ser superior a sus semejantes. Se cree mejor que todos. Creencia de que todo lo que se es y posee es superior. Deseo de ser levantado o elevado en poder, prestigio o en posición. Adoración de uno mismo. ¿Qué tal le cae a esta persona? Horrible, ¿verdad? No es agradable para nada a una persona con una condición así. Bueno, el origen de la soberbia se remonta hasta el huerto del Edén. Fíjese nada más, yo me atrevo a decir que es la esencia del pecado original, la soberbia, porque Satanás a lo que apeló cuando se acercó a Eva para tentarla fue justamente a ofrecerle ser como Dios. Le dijo, seréis como Dios si comen de este árbol. Apeló a la soberbia y la llegó y la encontró, ¿verdad? Dijo, esto me agrada, ser como Dios. Equivalía a tener el control en sus manos, sin tener que someterse a nadie para pretender ser los protagonistas del universo, ella y su esposito. Le gustó. Entonces, ahí el origen de la soberbia lo encontramos hasta en el mismo huerto del Edén. La soberbia es una esencia de autoadoración. Es tomar la gloria que solo le corresponde a Dios y adjudicárnosla a nosotros mismos. Ya no tendrían que adorar a nadie, sino que ellos serían el único objeto de la adoración. Vamos a ver las características de una mujer soberbia. Para empezar, vamos a ver que una mujer soberbia no es feliz. ¿Qué diría usted? Si yo fuera soberbia, pues sería feliz, porque me creo mucho, porque quiero que todos me adoren, y entonces pues encuentro la felicidad. Pero justamente en eso es en donde encontramos la destrucción del ser humano, en querer ser nosotros los autores de todo. Proverbios 29-23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia nunca le traerá felicidad, dice Proverbios, le abate, le abate. Les cuento una historia que ya les había contado una vez aquí. Soberbia en la oficina le llamo a esta historietita. Un licenciado le preguntó a su secretaria lo siguiente, señorita, ¿alguna vez le han dicho que usted tiene un cuerpo escultural? A lo cual ella respondió, no, licenciado. Él continuó, ¿y alguna vez le han dicho que tiene una cara divina? A ella le contestó, no, licenciado. Y preguntó una vez más, ¿y alguna vez le han dicho que usted es la más eficiente del mundo? Y ella le dijo, tampoco, licenciado. Así que el licenciado exclama, entonces, ¿por qué rayos actúa como si lo fuera? ¿Verdad? Una mujer soberbia nunca es feliz. Para empezar, mire, no le cae bien a nadie, ¿no? Ya hace ratito que las describí, que es la que lo sabe todo, ¿a poco les encanta estar con una persona así? No es feliz, pero vamos a ver todas las razones por las que no es feliz. Creo que no lo tienen allí en su hojita, ¿verdad? Pero lo tienen en el libro, si lo quieren tener anotado, ahí está en el libro. Una mujer soberbia no es feliz porque, miren, porque vive en lucha constante por sobresalir. Siempre está en competencia, ¿no? Qué cansancio, ¿no? Vivir para ser reconocida, esto la agota. Además de que mantiene una lucha interna por la inevitable confrontación de que, aunque lucha por ser reconocida y ser la mejor, dentro de ella sabe, no lo soy. Entonces esto le causa dolor. También sufre mucho porque se siente poco valorada e incomprendida. Por mucho que la reconozcan los demás, para ella nunca es suficiente. Siempre se siente incomprendida. No me valoran, no me valoran. No la consideran lo mejor como ella piensa que es. No siempre resulta que es la alabada y entonces cuando otra persona es reconocida, ella se siente adolorida. Imagina que todos los demás le hacen agravios y que nadie le da suficiente reconocimiento a su grandeza. Nunca me reconocen, dice ella. Así que sufre por eso, ¿no? Sufre también por esto, porque nadie la soporta. La soberbia es incompatible con las buenas relaciones interpersonales, ya lo sabemos. Los soberbios se caracterizan por esa actitud prepotente y despectiva hacia los demás que le cae gorda a todo mundo. Así que ella sufre porque no tiene bonitas relaciones personales. Ahí les va otra razón.
Esta mujer se manifiesta siempre con expresiones de suficiencia, ¿no? Que la hacen actuar como sabionda, ridícula, molesta, intolerante, antipática e irritable, altiva, alabanciosa, engreída, vanidosa, autoritaria, caprichosa, berrinchuda y orgullosa. ¿Quiere más? Me va a decir hasta nombres, ¿verdad? Ah, yo conozco una así. Bueno, pues no le cae bien a nadie. Ella se concentra en el continuo hablar de ella misma. No sé, alguien está diciendo, mira, ya entré a estudiar a la carrera de psicología. ¡Ah! Yo soy una psicóloga nata, va a decirte, ¿verdad? No, yo me la sé de todo. Mira, ya tengo un nuevo nietecito. Yo tengo 17 nietos. O sea, siempre uno más. Sí. Entonces se concentra en hablar de ella misma. Es esta que cuando están hablando dos amigas y le está diciendo, no, mira, es que yo ya logré esto y ya fui esto y sé hacer esto y sé aquello. Pero ¿sabes qué? Mira, ya no hablemos tanto de mí, vamos a hablar de ti. Ay, la otra se emociona, ¿no? Y le dice, sí, hablemos de ti. ¿Qué piensas de mí? Se concentra en hablar de ella misma, ¿no? De sus cualidades, lo bien que hace las cosas. La soberbia le hace imposible tener una conversación agradable porque siempre quiere protagonizar, opinar siempre de todo, aunque nadie se lo haya pedido. Llega al apasionamiento y hasta la violencia, incluso en las discusiones más triviales. Sus relaciones laborales son difíciles, ya que ser soberbia con los jefes es muy difícil y peligroso. Con los iguales es ridículo y serlo con los indefensos o humildes es una vergüenza y una mezquindad. Una mujer así consigue que la gente la vaya abandonando, hasta ir quedando expulsada de los grupos familiares, profesionales y sociales. La sacan de todo. Si algún incauto se llega a casar con ella, se convertirá en la víctima humillada de una esposa que se siente superior y mejor que él en todos los aspectos. Difícilmente tendrá un matrimonio feliz, si es que no se divorcia pronto, para bien y liberación de su oprimido marido. ¿Qué tal la descripción de esta mujer? ¿Les parece que es feliz? No, una mujer soberbia no es feliz. Eso sí lo tienen ahí escrito, ¿verdad? Por eso dice el Señor, nos aconseja, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y el que leímos al principio, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces ya vimos que esta pobre mujer no es feliz, la soberbia, ¿verdad? La mujer soberbia no es feliz. Por eso, ¿quién quiere ser soberbia? ¿Quién quiere ser esa que acabamos de contar? Nadie quiere, ¿verdad? Bueno, mucho cuidado, porque luego en el querer elevar nuestra autoestima podemos llegar equivocadamente por atajos a ese lugar horrible en el que no queremos estar. Por eso el Señor nos dice que guardemos un equilibrio. Dice, no tengamos más alto concepto de sí que del que tenemos que tener. Y por eso entonces nos da un consejo precioso. Nos dice, niégate a ti misma. En esto de elevar tu autoestima, niégate a ti misma. Niégate a ti misma. Y vamos a ver qué significa eso de niégate a ti misma. Digo yo primero, niégate a ti misma. Asume una identidad superior. Porque ti misma o tú misma, ese que queremos encontrar en nuestra autoestima, ese tú misma que te quieres encontrar, puede ser que no sea el tú misma que Dios quiere que tú seas. Quiere el Señor darte una identidad superior, porque ese niégate a ti misma es a lo mejor negarnos a una yo misma que no es tan bella, que no es tan linda, y la tengo que someter a esa para encontrar una identidad mucho mejor. Negarme a mí misma sonaría como a tener que hacer un acto de sacrificio en el que tendré que renunciar a una vida en plenitud. Por eso algunos que nos oyen, que están fuera del evangelio, que nos oyen, el negarse a sí mismo, les da como miedo, ¿no? Dicen, ay, tu vida de cristiana es así como muy sacrificial, ¿no? Así les suena negarse a sí mismo. Pero nada más lejos de lo que Dios nos pide. En realidad, cuando Él nos invita a negarnos a nosotras mismas, nos está dando el boleto y la clave secreta para realmente ser felices, para encontrar una verdadera vida en plenitud. Negarme a mí misma es responder correctamente a una pregunta que no todos los seres humanos se responden correctamente. ¿Quién soy? Y algunas personas en esa pregunta de quién soy se responden, pues yo soy lo máximo, ¿no? Y soy la jefa y soy la que no me dejo. Pero el Señor
nos tiene una respuesta más correcta de quién soy. Él sabe realmente quién soy. Ir con Él a preguntarle quién soy es lo que es negarme a mí misma para encontrarle a Él. Y lo explico a continuación esto. Sí mismo. ¿Qué es sí mismo? Bueno, tiene que ver con la carne, esa antigua naturaleza, la primera naturaleza, la vieja naturaleza, que es una naturaleza transgresora, es una naturaleza condenada, egoísta. Esa es la antigua naturaleza. ¿Quién quiere esa naturaleza, mis hermanas? Dice el Señor que nos neguemos a esa vieja naturaleza. Tiene que ver con egocentrismo, con esa tendencia humana a buscar satisfacción inmediata. Tiene que ver con la superficialidad, con el materialismo. Esta clase de vida pues nos va a frustrar y no nos va a permitir ser feliz, ya lo vimos, ¿no? Nos causa dolor, nos obliga a estar luchando con todos, en competencia contra todos, contra el marido, contra los hijos, contra los vecinos, contra los compañeros de trabajo, porque está en competencia. Esa vieja naturaleza es el sí mismo, que dice el Señor, niégate a esa vieja naturaleza. Negarme a mí mismo es rechazar esa tendencia humana a la autoexaltación, a esa misma que vimos ahí en el huerto del Edén, que fue a la que apeló Satanás cuando le dijo, seréis como Dios. Así que el desafío de Jesús dice, niéguese a sí mismo, es un reto abandonar la antigua naturaleza, con todas esas antiguas mañas, con todos esos antiguos patrones de pensamiento, con todo ese antiguo egocentrismo, con esa falta de sabiduría, vamos a decir, falta de inteligencia espiritual. Sí mismo hace alusión a valores y creencias y deseos erróneos que me deterioran. Por eso, cuando nos respondemos quién soy de acuerdo a la vieja naturaleza, miren qué resulta. Una deprimida, amargada, envidiosa, chismosa, comelona, vanidosa, rebelde, enojona, gritona, caprichosa, egoísta, soberbia, mentirosa, irresponsable, cobarde, imprudente, impulsiva, incomprensiva, intolerante. ¿No son todas estas características de la vieja naturaleza? De lo que somos sin Cristo, sin el poder de Dios en nosotros. Todas esas cosas y más somos. Óigame, ¿no me va a convenir negarme a mí misma? Negarme a esa vieja naturaleza. Por eso el Señor dice, niégate a ti misma, niégate a ser esa caprichosa, a ser esa gritona, a ser esa berrinchuda, a ser esa impulsiva, a ser esa intolerante, incomprensiva. Niégate a esa vieja naturaleza, dile no más. Es como que somos dos, pues, ¿no? Dentro de nosotros, casi desdoblamiento de personalidad. Y está por ahí esa horrorosa a la que tenemos que decirle cada mañana cuando nos despertamos, tú no más. No más en mi vida, no quiero ser más eso, por eso me niego a ti. Fíjese que en la obra de El Quijote me encanta mucho encontrar el personaje de la Dulcinea, porque nos podemos ver allí reflejadas. Miren, les voy a leer lo que escribí aquí de la Dulcinea. En la obra de teatro El Hombre de la Mancha, es la obra de teatro, porque ustedes saben, está la novela del Quijote de la Mancha, ¿no? Pero se hizo también una obra de teatro musical que ha sido muy famosa. Bueno, en esta obra de teatro se llama El Hombre de la Mancha. Don Quijote ve a una prostituta y la saluda con respeto, llamándola mi señora, que nadie la trataba así, ¿verdad? Ella, con pícara mirada, le guiña el ojo y le dice llena de incredulidad, señora, yo nací en una zanja y ahí me dejó mi madre. No quiero culparla, seguro que me dejó ahí con la esperanza de que yo tuviera el buen sentido necesario para morirme. Era una mujer súper amargada, súper deprimida, y es así cruda en la obra El Quijote del Hombre de la Mancha, habla muy fuerte ella, ¿no? Pero bueno, el Hombre de la Mancha continuó mirándola y pensando lo mejor de ella. Luego le dice en tono solemne, el nombre de usted no es Aldonza, yo le pongo un nombre nuevo, usted es mi señora, y el nombre que yo le pongo es Dulcinea. Más adelante aparece en escena Aldonza de nuevo, presa de un ataque de nervios. Había sido violada en el pajar por unos huéspedes desalmados. El Hombre de la Mancha afirma de nuevo su creencia en la bondad de ella. Pero Aldonza, herida, humillada y llena de odio a sí misma, bueno, el peor momento de la Aldonza, ¿no? Viene y toda más amargada que nunca. Y el Hombre de la Mancha, después de que viene de ser vejada y todo, le vuelve a decir,
tú eres mi señora. Pero Aldonza, herida y humillada, llena de odio hacia sí misma, le contesta a gritos. Es la parte más impresionante, para mí más dura, porque ella habla con tanta amargura y le dice: no me llames señora, por Dios, no te fijes en mí. Yo no soy más que una fregona empapada de sudor, una ramera de quien los hombres abusan y enseguida se olvidan de ella. Yo soy solo Aldonza, una porquería, dice. Y dicho esto, sale apresuradamente de la escena. Las que habrán visto la obra recordarán esta escena fuertísima. Pero al final de la obra, el hombre de la Mancha aparece en el lecho de muerte, con el corazón quebrantado por la desilusión. Entonces, una señora de espléndida delicadeza se acerca a su lecho. ¿Quién es usted?, pregunta con voz débil el hombre de la Mancha. Ella permanecía arrodillada a su lado. Ahora la mujer se alza del suelo, se yergue cuán alta es y responde con un gesto de regia hermosura. Mi nombre es Dulcinea. Lo que ha pasado en su vida, ¿verdad? Porque alguien la miró con otros ojos y le dijo: niégate a ti misma, niégate a verte como una porquería, como una ramera, como una mujer humillada. Mírate como una señora, como una princesa. Ella comienza a mirarse así y termina creyéndolo y así viviéndolo. Eso es lo que el Señor hace con cada una de nosotras cuando llegamos delante de Él. Nos dice: niégate a ti misma, a eso que tú has creído que eres, a eso que los demás te han dicho que eres, a eso como tú te has comportado. ¿Se acuerdan cómo yo le llamo el proceso de la desranización? Todas las mujeres nacemos siendo princesas, pero la vida se encarga de convertirnos en ranas. Y solo el toque de Dios nos puede volver a convertir en princesas. Nos dice: niégate a ser una rana, a vivir como rana y vive como princesa. Créetela. Oiga, sí que conviene negarse a sí mismo, ¿no? Entonces no es un sacrificio para nada. El negarte a ti mismo, como piensan nuestras amigas inconversas: ay, eso es muy sacrificial. No, al contrario, me conviene. Me conviene porque ¿qué es? Asumir una identidad superior. Por eso tiene que ver con la autoestima, con una sana autoestima. Dejar mi egocéntrica vieja naturaleza para asumir la que Dios está dándome ahora. Cuando le dices no a tu vieja naturaleza, puede ser todo lo que Dios anhela de ti, porque Él mismo te da ese poder para darte una nueva identidad. Mira más allá del espejo, por eso se llamó el libro así, ¿no? Mira más allá del espejo, más allá de la que ves superficialmente, y la que Dios quiere que veas es la que debes mirar. Bueno, pues vamos a ver la escalera de la autoestima y la humildad. La semana pasada la vimos y hoy la vamos a ver de pasadita nada más, pero la vamos a combinar con la humildad. Les comienzo con este proverbio árabe. Uno debe llevar en su bolsillo 2 papeles, dicen estos sabios árabes. En uno debe estar escrito: para mí fue creado el mundo. Ay, sí, me siento muy, ¿no? Papelito de la izquierda o de la derecha. Salgo en la mañana, ya me voy a las mujeres oré. Para mí fue creado el mundo. Qué chulada, ¿no? Pero sacas el otro papelito y debe decir: soy simplemente polvo y ceniza. Esto, según ellos, es un consejo, ¿no? Para que nos mantengamos en el justo medio, ni muy, ni tan. La humildad es el antídoto contra la soberbia. Pero no te equivoques, humildad no es baja autoestima. No. No tiene que ver nada con una autoestima enferma y con pensar poco de ti. Vean esta frase: humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. No es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Para subir la escalera de la autoestima sin caer en la soberbia, debemos sustentar cada peldaño sobre la estructura de la humildad. Y lo vamos a ver gráficamente. ¿Se acuerdan? El primer escalón era el autorreconocimiento. Pero lo tenemos que hacer con Dios, ¿no? La humildad que nos permite conocer y reconocer a Dios para poder conocernos a nosotras mismas. Si no conozco a Dios en humildad, ¿cómo puedo conocerme a mí misma? El autorreconocimiento no funciona, sino es con la humildad de conocer a Dios. El siguiente escalón: entregar mi yo a Dios. En el
en el peldaño de la autoevaluación. Esto es la humildad que nos impulsa a reconocer nuestra debilidad delante de Dios para poder evaluarnos correctamente. Luego la autovaloración, lo tengo que hacer con humildad, dándole gloria a Dios por lo que soy. El autorrespeto, lo tengo que hacer con la humildad que me capacita para reconocer la autoridad de Dios, para someternos a Él, porque si no el autorrespeto, pues eso solamente es mi autoridad, ¿no? Pero tengo que reconocer que hay una autoridad sobre mí. La autosuperación es la humildad que nos sensibiliza para reconocer las necesidades de otros y nos impele a servir a nuestro prójimo, porque la autosuperación sin humildad, ¿qué significa? No, pues yo alcanzar metas, logros, superarme. Pero el superarme con humildad es cuando yo lo hago para bendecir a otros, para servir a otros. Eso es verdadera autosuperación, cuando funciono para bendecir, no nada más para mi ego. Y en fin, la humildad sin la cual nunca podremos reconocer la exaltación que viene de Dios. El último peldaño, la autodignidad, exaltación de parte de Dios. Y vamos a ver esa parte de la exaltación, porque el Señor cómo lo usa con la humillación, ¿verdad? Dice que el que se humilla será exaltado. Así que el tope de la escalera de la autoestima, que es la exaltación de parte de Dios, solamente se obtiene humillándonos, dice su palabra. Entonces veamos uno por uno. Conocer a Dios, escribamos ahí en el espacio, reconoce a Dios. Conocer a Dios, reconoce a Dios. Es el primer peldaño. Lo habíamos visto, el autorreconocimiento es reconocerme a mí misma, reconocer mis necesidades, habilidades, potencialidades, es decir, saber quién soy, ¿no? Pues solamente lo puedo saber cuando yo conozco a Dios. Conócete a ti mismo, es el título de un libro de superación personal que vi alguna vez, que sugiere que conociéndose a una misma descubrirás el secreto del éxito. Mientras que el consejo de la Biblia, el mejor libro, el gran libro, que contiene el verdadero secreto del éxito, no dice conócete a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Conoce a quién? Conoce a Dios. Y fíjese, cuando vamos conociendo a Dios, entonces nos conocemos realmente a nosotras. La revelación de Dios para que podamos conocerle y relacionarnos con Él y en esa relación descubrir quiénes somos para vivir a plenitud. Mire qué bonito lo dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Se imaginaron a su vecina, ¿verdad? Ni la vecina se alabe en qué bien le queda el pastel de chocolate, ni tu prima se alabe en lo maravillosa carrera que ha hecho, ni bla, 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 bla. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Elemental, conocer a Dios. Para tener un correcto conocimiento y valoración de ti misma es imprescindible que conozcas al autor de la vida, Dios, el único que realmente sabe quién eres y pues porque Él te creó, ¿verdad? Como dice Salmo 119, tus manos me hicieron y me formaron. Conocer a Dios es relacionarnos con Él como nuestro creador y entender que Él nos diseñó y nos creó con un propósito. Si nos miramos en su espejo, entonces tenemos la humildad de aceptarnos así como Dios nos hizo y nos creó. Por eso, niégate a ti mismo es, conoce a Dios para que sepas realmente quién eres. Vamos al segundo peldaño de la escalera y escribimos, entregar mi yo a Dios, reconoce tu debilidad, reconoce tu debilidad. En esta parte de la escalera de la autoestima se le llama la autoevaluación, ¿se acuerdan? El segundo peldaño. Y en la autoevaluación era reconocer nuestros rasgos psíquicos, físicos que nos limitan o empobrecen, y así como aquellas conductas inapropiadas y o erróneas de las que somos autoras. En esta escalera, en esta parte de la escalera es reconocer lo que no está lindo en nosotros, lo que no está bello, una autoevaluación. Y habíamos dicho que hacerlo sin Dios pues es muy peligroso, ¿no? Porque podemos caer así en un abismo y pensar no sirvo para nada. Pero qué bonito hacerlo con Dios. Cuando reconozco mis errores y mis pecados delante de Dios, puedo encontrar en Él
perdón. Pero para eso necesito humildad, ¿verdad? Reconocer que hay una ley de un Dios a la que yo he transigido y que necesito su perdón, que necesito humillarme delante de Él. Por eso el Señor dice en Salmo 151, 2 y 3, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis debilidades, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Una mujer humilde siempre va a tener esta actitud, va a reconocer su pecado delante de Dios, va a reconocer en qué le ha fallado. Salmo 19, 12 dice incluso, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La mujer humilde reconoce su pecaminosidad delante de Dios. No podemos ser restauradas si no dejamos de ponernos nuestras máscaras para aparentar que somos la más buena, la más perfecta, la más santa, ¿no? Eso es un pecado también, el creernos la más santa y la más buena, ¿no? Es el pecado de la arrogancia, de la soberbia. O sea que la soberbia no nada más existe allí con nuestra vecina que se cree la muy, sino puede llegar a existir dentro de la iglesia, ¿no? La competencia por ver quién es la más santa, la que hace mejor las cosas delante de Dios. Pero dice el Señor que reconozcamos nuestra pecaminosidad. ¿Cómo podemos sanar nuestras relaciones interpersonales si solo vemos las culpas en los demás y no aceptamos las nuestras? ¿Cómo podemos crecer si autojustificamos todo lo que hacemos erróneo? No, es que los demás tuvieron la culpa, es que así me criaron, no es que no me enseñaron, es que no me valoran. Reconocer nuestra pecaminosidad es el reconocimiento responsable, dicen los psicólogos en esta autoevaluación, reconocimiento responsable de mis fallas. Y un reconocimiento responsable significa, además de reconocer mis errores, es reconocer que también soy una persona con debilidades y discapacidades, que no soy perfecta. O sea, en esta autoevaluación no nada más vamos a reconocer nuestros pecados, sino también nuestras limitaciones como seres humanos. No para todo soy buena, no lo sé hacer todo perfecto, no tengo todos los talentos del mundo. Hay cosas que yo no tengo, discapacidades. Lo veía con los jóvenes el domingo, vimos la escalera de la autoestima y les ponía el ejemplo de Pablo. Pablo oraba porque el Señor quitara de él un aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Una debilidad le llama a él y pues no nos dice qué era. Algunos investigadores tienen teorías y dicen que tal vez era una malformación física, alguna joroba acá, que dice mi esposo que las que nos imaginamos, bueno, no, las que se imaginan a Pablo muy guapo, que oh decepción porque no estaba muy guapo al parecer, y peor, pues como que tenía alguna joroba. O que a lo mejor tenía una debilidad de visión, por eso decía, mirad con cuán grandes letras os escribo. Tal vez no tenía muy buena vista. Alguna cosa, tal vez limitante física tenía. No sabemos a qué se refiere con el aguijón en la carne. El caso es que él le pedía a Dios, quítame esto. Y que 3 veces le había pedido a Dios, pero Dios le respondió, no te la voy a quitar. Así me gustas, con esa discapacidad. Que te baste mi gracia. Porque a través de esa debilidad yo me voy a poder manifestar. Oiga, eso está muy lindo. Cuando una persona es humilde para reconocer, no soy buena para todo, y lo acepta, y se ama a sí misma a pesar de ello, entonces hay oportunidad de que Dios se manifieste en nuestra vida a través de nuestras debilidades. Esto es para que no se diga, si soy buena para todo y todo me sale bien, pues sí, es que ella sí es verdad, buena para todo. Pero qué tal que a pesar de mis debilidades y logro hacer algo lindo, fue Dios quien lo hizo, ¿no? Y se glorifica Dios en mí. Ninguna mujer es tan fuerte ni tan poderosa como quisiera y tenemos que reconocerlo. Bueno, la mujer humilde acepta sus puntos débiles y encuentra justamente en el valor de esos puntos débiles porque puede ver a Dios manifestándose, ¿no? Porque acepta que en Dios Todopoderoso está la fortaleza para todas esas debilidades que ella tiene. Y leemos este precioso versículo. Entonces, junta, 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La escalera de la autoestima con humildad, este peldaño de la autoevaluación, es precioso porque entonces es
mi oportunidad para que Dios se glorifique en mi vida. Seamos humildes y reconozcamos tanto nuestros pecados para que el Señor los perdone, como nuestras debilidades para que Él se manifieste a través de ellas. Dejémonos de creerla muy, que todos lo hacemos maravilloso, ¿no? Ok, tercer peldaño. Vamos a escribir, dar la gloria a Dios por lo que soy. Reconoce que la gloria por lo que eres le pertenece a Dios. Reconoce que la gloria por lo que eres le pertenece a Dios. Este tercer peldaño nos hablaba de la autovaloración. Si en el segundo tuvimos que ver nuestras debilidades y nuestras actitudes erróneas, acciones erróneas, en el tercero es lo contrario. Vamos a ver, dicen los psicólogos, pues las cosas buenas de nosotras mismas, las que nos satisfacen, las que son enriquecedoras, que me hacen sentir bien, que me permiten crecer y aprender. O sea, buscar y valorar todo aquello que está bien padre de mí misma, ¿no? Hicimos hasta una lista la semana pasada, ¿se acuerdan? Un cuadrito, un inventario de todo en lo que soy, chiquiti guau. Bueno, pues esto lo vamos a ver con humildad. ¿Cómo? Le pertenece a Dios, que la gloria por lo que eres le pertenece a Dios. Bueno, pues sí, esa es la parte de la humildad aquí, ¿no? Porque sí voy a reconocer cosas buenas en mí, en mi sana autoestima. Humildad no quiere decir que voy a pensar menos de mí misma. No, yo no sirvo para nada porque soy muy humilde, tengo que decir así. Me dijeron en la iglesia que sea humilde, entonces yo tengo que decir no sirvo para nada. No, al contrario. Humildad no es pensar menos de ti misma, pero vas a pensar que todo esto es por Dios, porque Dios te lo ha dado. Y si has logrado algo, ha sido porque Dios ha querido. Y entonces es poder ver en este peldaño mucha riqueza que viene de Dios. Al autovalorarte debes reconocer que todo lo que eres gracias a Dios, que si hay virtudes en ti, Él las puso, que si has tenido algún logro es porque Él lo ha permitido. Una mujer humilde le da la gloria a Dios por ser quien es y no se vanagloria de sus logros. Reconoce que cualquier cosa maravillosa que eso haya hecho en este mundo no habría sido posible si Dios no lo hubiera permitido. Una mujer humilde le da la gloria a Dios porque solo a Él la merece. Por eso dice Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Bonito verlo así, ¿no? El escalón de la autovaloración con humildad, dando gloria a Dios. Siguiente escalón, dejarme enseñar por Dios. Reconoce la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Aquí en el autorrespeto. Si una mujer va subiendo en esta escalera de la autoestima sin Dios, cuando llega al autorrespeto, no. Ella se cree Toña Machetes, la mera, la jefa. Háganse a un lado porque a mí nadie me falta el respeto, porque yo sé quién soy y cuánto valgo y a mí nadie me pisotea, ¿no? Y entonces en este respetarse hay un malentendido. Aprendimos precioso que es el autorrespeto, ¿verdad? Que es no menospreciarme, no echarme pullas, no autosabotearme, es no hacer y cometer actitudes que vayan en contra de mi dignidad y no hacerme esclava de nadie ni de nada y no permitir que nadie tenga esas actitudes humillantes sobre mi persona. Hasta ahí está bien, pero sin humildad esto pudiera ser peligroso, porque hay que reconocer que hay una autoridad sobre nosotros, que es Dios. La humildad de reconocer que por mucho que yo me respeto, hay una autoridad sobre mí que es Dios y Él manda y Él me dice entonces hasta dónde y cómo. Respetarte es no atentar contra la dignidad que Dios te da, es preferir sus planes para ti por encima de cualquier opción que Dios que se ponga enfrente de ti. Entonces te respetas tanto que a la hora de que estás pudiendo tomar decisiones como una persona que tiene una sana autoestima, las decisiones que elige son lo que Dios quiere para mí, porque hay una autoridad sobre mí. ¿Cómo puedes saber qué es lo mejor para ti si no le obedeces a Dios? Llenándote de sus enseñanzas, de sus principios y valores que sin duda son la sabiduría que necesitas para vivir con Dios, con dignidad, es como vas a poder. Hay una autoridad sobre ti, sí. Hay una autoridad y lo reconoces en todo momento. Por eso no vamos a hacer lo que nuestro corazón nos dicte,
sino lo que nos dice Dios. Porque esta persona que tiene una disque muy sana autoestima sin Dios, que dice, no, yo tengo tanta confianza en mí que voy a hacer lo que mi corazón me dicte, porque me respeto mucho a mí mismo. Bueno, aquí el consejo es lo contrario, no hagas lo que tu corazón te dicte. Y hasta le puse yo, sí, leíste bien, no hagas lo que tu corazón te dicte, porque la frase que vamos a escuchar fuera de la iglesia, vamos a escuchar la frase, la vamos a leer en decenas de libros, revistas, canciones, películas, mensajitos de redes sociales, en la radio, por todos lados vamos a encontrar, haz lo que tu corazón te dicte. ¿Sí la han oído? Capaz que ya esta mañana en el radio la oíste de alguna manera cuando venías para acá. Haz lo que tu corazón te dicte. Bueno, pues en una sana autoestima que se relaciona con Dios y que vive con humildad reconociendo a Dios, no ese es el consejo, sino haz lo que Dios te diga, porque engañoso, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La humildad de no hacer lo que mi corazón me diga, sino lo que Dios me diga. Nunca debemos darle a nuestras emociones las riendas de nuestra vida. Por muy alta o sana, según nosotros, autoestima que tengamos. Eso de que en el corazón no se manda es una gran mentira. Dios nos dio el don maravilloso del raciocinio. O sea, les digo, acá debajo del peinadazo ese que traemos una cosa que se llama cerebro. Hay que usarlo. Dios nos dio el don maravilloso del raciocinio para que domine sobre nuestras emociones. ¿Cómo puedes ejercer control sobre tus emociones y sentimientos? Solo permitiendo a Dios que Él sea el que controle, satisfaga y calme tu espíritu. Respetarte, en este escalón del respeto, respetarte es verte como valiosa criatura de Dios y como su criatura, someterte a su benigna voluntad para ti. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Hermosa cualidad de la humildad, dejarnos conducir por Dios. Donde hay soberbia, hay necedad, y donde hay humildad, hay sabiduría. Así tan fácil dice este pasaje, ¿no? Donde hay soberbia, va a haber necedad. Pero donde hay humildad va a haber sabiduría. La humildad es una condición que te permite abrir las puertas del corazón a la verdad de Dios y poner por obra su enseñanza. Una mujer humilde reconoce su necesidad de ser guiada por Dios y se respeta viviendo según los valores, planes y estrategias de Dios. Ahí está donde entra el mayor nivel del autorrespeto, ¿no? Como pues me respeto tanto que voy a vivir como Dios quiere que viva. No hagas lo que tu corazón te dicte, sino lo que Dios te diga que hagas. El temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Qué maravilloso peldaño este, ¿no? Encontrar entonces el justo medio para no odiarnos, para amarnos, en medio donde está la humildad de reconocer a Dios. Y vamos al siguiente peldaño, amar y servir a mis semejantes. Reconoce las necesidades de otros. Reconoce las necesidades de otros. Pues cuánta humildad se va a necesitar para esto también, ¿no? Para no nada más pensar en mí misma, sino pensar en los demás. Este es el escalón de la autosuperación, en el que allá encontrábamos que una persona con alta autoestima pues ha encontrado una superación, ¿no? Porque ha podido desarrollarse, crecer, porque cree en sí misma y entonces ha podido hacer muchas cosas y se ha superado. ¡Wow! Pero esto sin la humildad solamente es vanagloria, paja. Pero el autosuperarse en humildad, miren lo que nos da. Vean cómo dice Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Mire, cómo me encantó encontrar un versículo que quedaba perfecto para cada uno de estos peldaños, porque es encontrar que en la palabra de Dios hay enseñanza para todo. Esto que inventaron los psicólogos, la escalera de la autoestima, yo la encuentro en la palabra de Dios, pero además la encuentro con un significado superior cuando le agregamos el tema de la humildad a cada uno de los peldaños. Y en este de la autosuperación, el Señor ya había hablado de esto, que no hagamos nada por vanagloria, sino que lo hagamos con humildad. ¿Cómo? Pues considerando a los demás como superiores a mí mismo y considerando las necesidades de los demás. Mire cómo hay mujeres, ¿verdad?, que en este quererse superar, dicen voy derecho y no me quito y aplasto al que esté enfrente, no me importa, porque yo quiero lograr mis objetivos. Si alguien va a tener que sufrir porque yo los logre, eso no me importa. Si alguien se va a tener que sacrificar porque yo los logre, eso no me importa. Yo quiero mi meta, quiero ese título, quiero ese puesto en el trabajo, no me importa cuántos tengan que sacrificarse. ¿Y qué realidades vemos en nuestro entorno, no? Mujeres que sacrifican a los hijos en ocasiones, ¿no?, por querer conseguir superarse profesionalmente, y los niños tienen que padecer, ¿no?, el no tener la ausencia materna, deja la ausencia materna, la desintegración total de su familia, del hogar, la destrucción. Y wow, ahí está ella, muy superada, muy obteniendo los títulos, pero ves todos los cadáveres que quedaron regados alrededor, y qué dolor, ¿no? Qué vergüenza. Dices, ¿para eso lo hizo? Eso era lo que quería lograr. Qué vergüenza, qué dolor, qué gran pérdida. Y en su ceguera no se da cuenta esta mujer de todo lo que ha destruido y de lo que vendrá todavía. Tristes realidades. Por eso reconoce las necesidades de otros. En esta autosuperación te dice el Señor, no se te olvide reconocer las necesidades de otros. Vuelvo a leer el pasaje: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Las personas sí podemos lograr grandes cosas si nos lo proponemos. Oh, claro que sí, ¿verdad? Las mujeres, nos lo proponemos y lo logramos. Es cierto que si tenemos alta autoestima y seguridad personal, podremos hacer hazañas. A los seres humanos nos encantan ese tipo de historias de personas que realizan proezas. Los vemos por todos lados, ejemplos y ejemplos de seres humanos, con Dios y sin Dios, que alcanzan metas que parecían imposibles o por lo menos muy difíciles. La línea delgada de diferencia que diferencia el humanismo del plan de Dios radica en esto. ¿Por qué lo hace una mujer? Vamos a ver las razones. Uno, ¿de dónde viene esa seguridad de esa mujer que le hace alcanzar esas grandes cosas? La línea que lo diferencia es de dónde viene, ¿no? ¿Qué clase de grandes cosas queremos lograr? ¿De dónde viene la motivación para hacerlo? ¿Para qué queremos lograr grandes cosas? ¿A quién glorifica el resultado? Según la respuesta, ahí está la diferencia. Mire, en la respuesta está la diferencia. Para una persona soberbia, la respuesta a todas estas preguntas es mi ego. Las hacemos de nuevo. ¿De dónde viene esa seguridad? De mi ego. ¿Qué clase de grandes cosas quiero lograr? Pues cosas para mi ego. ¿De dónde viene la motivación para hacerlas? De mi ego. ¿Para qué quiero lograr las grandes cosas? Para mi ego. ¿A quién glorifica el resultado? A mi ego. Pero esta persona que vive para sí misma y por sí misma, eso es el humanismo, el ser humano en el centro del universo, la mentira de Satanás que corrompe al hombre y le separa de Dios. Pero para una mujer humilde, la respuesta es Dios. Vea la pregunta otra vez. ¿De dónde viene esa seguridad para hacer las cosas? De Dios. ¿Qué clase de grandes cosas quiero lograr? Pues cosas para Dios. ¿De dónde viene la motivación para hacerlas? De Dios. ¿Para qué queremos lograr esas grandes cosas? Para Dios. ¿A quién glorifica el resultado? Para Dios. ¿Ven la gran diferencia? Ella no vive para sí misma, vive para bendecir con su vida a quienes le rodean. Su objetivo es saciar las necesidades de otros, lo cual enriquece y fortalece sus relaciones interpersonales, particularmente la más importante, su matrimonio y su familia.
Sus grandes logros y hazañas son las bendiciones con que marca la vida de los demás y les ayuda a ser felices. A lo mejor no será un gran título, o tal vez también es un gran título, pero sus más grandes logros y hazañas son las bendiciones con que marca la vida de los demás y les ayuda a ser felices. Eso es autosuperación para una mujer que conoce a Dios y que es humilde delante de Dios. ¿Qué le parece la diferencia? Y entonces llegamos al último escalón, el de la exaltación, ¿no? El de la dignidad. Experimentar la exaltación de parte de Dios. Reconoce la verdadera exaltación. Cuidado, ¿verdad? ¿A dónde apuntamos? ¿Qué exaltación es la que quiero yo buscar? ¿Cuál es la verdadera exaltación? Busquemos la exaltación que viene de Dios. En este último peldaño los psicólogos dicen que es la autodignidad, ¿no? Bueno, pues dice mi esposo que nos quitemos tanto de auto y auto y auto con mi escalerita esa de la autoestima, porque así lo ven los psicólogos, ¿verdad? Y si nos lo quitamos el auto y el auto cuando lo vemos todo desde la perspectiva de la humildad. Dios no está peleado con exaltarnos, ¿eh? Él quiere exaltarnos, pero dice cómo nos va a exaltar, da la clave, ¿no? Primera de Pedro 5:5b dice, Dios resiste a los soberbios. O sea, hasta a Dios le caen gordos los soberbios. Si a usted le cae gorda la vecina esa, más le cae gorda a Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Si Dios no está peleado con exaltarnos, sí quiere. Dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Fíjese en Pedro, en Santiago, en Proverbios, así surtido rico, ¿no? Habla de lo mismo. Dios quiere exaltarnos, pero hay un camino hacia la exaltación, el camino correcto. La mentira de Satanás es una invitación a que seamos soberbias y persigamos la exaltación y el reconocimiento. Así se lo dijo Adán y Eva, ¿no? Desde el principio. Es la mentira con la que viene. Él dice, persigue la exaltación, persigue los títulos, las medallas, los premios. La ironía es que el tipo de exaltación que Satanás y la soberbia nos impulsa a los seres humanos a conseguir, se llega a convertir después de un tiempo en humillación. O sea, es un espejismo nada más. Sí, en ese momento aquí está el premio, uy, el título, tenlo, aquí está, uy, ya lo tengo. Pero resulta que viene a convertirse en humillación. Se desvanece entre la bruma de lo aparente y de lo efímero. Y se desvanece porque está llena de valores ajenos de Dios. Ganar el aplauso de un mundo decadente, ¿como para qué lo queremos, hermanas? En este mundo donde se llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Para qué quiero que le digan bueno a lo que yo hago? Si realmente es malo, ¿no? No debería ser nunca nuestra meta. En cambio, a los humildes Dios les exalta. No siempre bajo los términos humanos y materiales, pero siempre en los términos eternos. En tanto que Dios reconoce el fruto de una vida sabia y la premia con abundantes galardones espirituales e imperecederos. La voluntad de Dios es exaltarte si te humillas. Eso sí lo tienen escrito, ¿verdad? La voluntad de Dios es exaltarte, bueno, está en el libro, si te humillas. Dios no tiene ningún problema en honrarte si ve tu corazón humilde. De hecho, la Biblia es un compendio de historias de seres humanos, hombres y mujeres, ¿verdad? Comunes y corrientes que son usados por Dios para sus grandes propósitos. Ahí están exaltados en la palabra de Dios, llegan hasta nuestros días, ¿no? Es un compendio de exaltación de los humildes, pero también de humillación de los soberbios. Vemos la lección ahí en la Biblia. Bueno, si te sientes poco, dices, ay, es que yo no valgo mucho, a lo mejor hasta tienes pena y te sientes culpable delante de Dios, ¿no? Bueno, el Señor no quiere que te sientas poco, ni menos, pero tampoco quiere que te sientas que puedes sin Él. Lo que el Señor quiere que veas es que veas en ti una persona con un gran potencial porque Dios te creó
con debilidades sí, pero que eres una persona a la que Dios puede usar poderosamente, que nunca escatimes todo lo que Dios puede hacer a través de ti y que siempre puedas expresar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo en mí, que soy muy poderosa, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una expresión de máxima humildad. Ustedes conocen esta historia que nos ha contado mi esposo de un niñito que llegó al teatro con su mamá porque iban a ver el concierto de un gran pianista, el pianista Rubinstein. Estaba todo listo en el teatro, ya toda la gente sentada, estaba el piano allí al frente con el telón cerrado y estaba la mamá con su niño nerviosa, ¿no? Porque el niño era muy travieso. Y entonces de repente se ve ahí una puertita en el teatro que decía no entrar. Y el niño travieso dice no entrar, ¿qué será, no? Se le escapa a la mamá no se da cuenta, ¿dónde está mi niño? Ya no lo ve, de repente se apagan las luces y va a comenzar el concierto y la señora se queda ahí mal parada, ¿no? ¿Dónde está este chamaco? Se abre el telón y ya saben ustedes qué se ve, ¿verdad? Ahí en el piano sentado, el niño. ¡Oh, chamaco, cómo llegaste ahí, Dios mío!, ¿no? Y entonces empieza a tocar de sus pequeñas lecciones de piano que había alcanzado a tomar el niño, los changuitos, ¿no? No, era Twinkle, Twinkle, Little Star, ¿no? Twinkle, Twinkle, Little Star, tan, 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 tin, tin, tin. Tocando el niño, la mamá casi le da un infarto, ¿no? Toda la gente así como que no sabe ni qué hacer, pero en eso entra en el escenario el gran pianista Rubinstein. Dice la mamá, no, ahorita sí lo va a ahorcar ¿no? Lo va a sacar a patadas de ahí. No, aquel artista paciente se sienta junto al niño y le dice al niño en el oído, sigue tocando, sigue tocando. Y entonces el niño sigue tocando y el pianista empieza a acompañarlo, pasa un brazo por acá, abrazando al niño para tocar en las teclas de acá y en las de acá, y empieza a acompañar el Twinkle, Twinkle, Little Star con un acompañamiento magistral, precioso. Aquello se oye maravilloso y el niño toca y toca, ¡oh! Y se siente la gran maravilla, ¿no? Y entonces la gente comienza a aplaudir porque estaba logrando él una gran hazaña. Él solito, claro, estaba tocando el tinco, muy mal, pero ¿qué tal con el pianista? En la escalera de la autoestima, acompañada de humildad, mis preciosas amadas, cuando nosotras tenemos esta inteligencia espiritual de amarnos a nosotras mismas, mirarnos como Dios nos mira, con la humildad de saber que Él está rodeando nuestra vida, podemos llegar a ejecutar unas piezas preciosas y maravillosas. Solitas no somos nada, desafinamos. Gacho, pero con Dios acompañando nuestra vida podemos hacer cosas maravillosas. ¿Para qué quiere el Señor que tengamos una sana autoestima? ¿Para que nos creamos la muy? No, para que cumplamos con sus propósitos para los que Él nos creó. Satanás nos engaña y nos dice, no vales, no puedes, porque sabe que así nos la vamos a creer y no vamos a cumplir aquello para lo que Dios nos creó. Pero cuando entendemos el gran valor que tenemos, cumplimos y realizamos eso para lo que Dios nos creó. Somos bendición para quienes nos está rodeando y podemos llegar a tocar cosas preciosas para su gloria, porque no somos nosotras, es Él en nosotras. ¿Les gusta esta característica de la inteligencia espiritual? Bueno, pues vamos a trabajar, miren aquí en el último verso, ¿verdad? Porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Vamos en nuestra reflexión personal a calificarnos del 1 al 10, tu humildad en estos aspectos. Te vas a poner del 1 al 10, ¿cómo crees tú que estás en humildad? Aceptar el diseño de Dios y su plan al crearme, ¿cómo ando? Del 1 al 10, me acepto totalmente, 10. Hoy me caigo regorda, nada me gusta de mí, estoy enojada, 0. Bueno, del 1, no le puse del 0, ¿verdad? 1. Ahí ando más o menos de panzazo, 6. Bueno, me gustan unas cosas, otras no, 8. Ser sincera en reconocer cuando me equivoco. ¿Cómo ando en humildad? ¿Qué tal mi humildad en esa parte? Ser sincera en reconocer cuando me equivoco. Humildad para pedir perdón a quien he ofendido. Uy. Del 1 al 10. Humildad para aceptar mi parte de la responsabilidad cuando tengo problemas interpersonales. O sea, no todos los demás tienen la culpa.
también yo tengo. Humildad para dejar de autojustificarme cuando fallo. Váyase calificando porque voy muy rápido, ¿eh? La 6. Humildad para aceptar mis debilidades y limitaciones. 7. Humildad para reconocer que mis logros se deben a la intervención de Dios. ¿Cómo ando por ahí? 8. Humildad para obedecer a Dios en todo. ¡Ups! También para eso necesito humildad, por supuesto, ¿verdad? 9. Humildad para dejarme guiar por Dios. 10. Aceptar los planes y estrategias de Dios. Humildad para aceptar los planes y estrategias de Dios. 11. Humildad para dejar a Dios actuar en lugar de hacer las cosas a mi modo. ¿Sí notó este? Es la controladora. Ay, la que quiere hacerlo todo y meter su cuchara. Bueno, humildad para dejar a Dios actuar en lugar de hacer las cosas a mi modo. 12. Humildad para aceptar todas las enseñanzas, principios y valores de Dios. 13. Humildad para permitir a Dios que Él controle, satisfaga y calme mi corazón. 14. Humildad para someter mis emociones a la voluntad de Dios. 15. Humildad para someter mi vida. Ay, quién sabe cómo escribí eso. Someter mi vida a la voluntad de Dios. Someter mi vida a la voluntad de Dios. 16. Humildad para basar mi seguridad en Dios y no en mí misma. 17. Humildad para proyectar mi futuro para bendecir y servir a otros. Proyectar mi futuro para bendecir y servir a otros. 18. Humildad para no buscar premios, aplausos ni galardones humanos. 19. Humildad para reconocer los méritos y necesidades de otros. 20. Humildad para valorar los logros eternos por encima de cualquier logro humano o material. Iba rapidito porque no se tiene que pensar mucho, es así como rápido, ¿no? ¿Ok? Bueno, luego lo suman y lo dividen entre 2. Y esa es su calificación de humildad, mis hermanas, de la clase del día de hoy. Pero para la reflexión en grupo nos vamos a juntar y vamos a compartir ejemplos de cómo la falta de humildad daña a una mujer. Dense vuelo, chismoseen de alguna que conocen por ahí. Cómo la falta de humildad daña a una mujer. Júntense ahí en grupitos, háganlo rapidito porque acuérdense, les voy a dar muy poquito tiempo, ya es bien tarde y no les doy mucho, pero sí quiero que platiquen cómo la falta de humildad daña a una mujer. Júntense en grupitos de unas 4, por favor, ¿sí? O 4 o más, no menos. Ándele, que se puso bueno el chisme, ¿verdad? Bueno que se puso. No, hombre, esta señora tóxica, mala influencia, egoísta, manipuladora, controladora, vanidosa, ególatra, ha aplastado a todo mundo. No, mi amor, no. Esta mujer, ¿y luego qué? ¿Ya ven cómo le daña? Se quedó sola, ya nadie la quiere, se quedó sola. Y no ha logrado realmente nada en la vida. Cree que logró mucho y cuando se da cuenta, de nada le sirvió. Ahí está llorando. Buena telenovela. Digo, creo que todas hablamos de la misma, ¿verdad? ¿Cómo daña la soberbia a una mujer? ¿Quién quiere ser de esas? Como dije el domingo en mi clase de membresía, ¿no se me vende este producto? ¿Nadie quiere? Anda, baja la venta. Al contrario, ¿quién quiere ser una mujer humilde? Todas queremos comprar ese producto, ¿verdad? Porque
Que se nos note la humildad, que se nos note. Amén. Pues mire qué característica hermosa de la inteligencia espiritual, de la verdadera inteligencia espiritual, de la sabiduría. Humildad delante de Dios. Humildad no es pensar menos de uno misma, no. Es saber quién soy realmente, conocerme, tener un sano autoconcepto, pero darle la gloria a Dios, reconociendo a Dios en mi vida. Pensar menos en mí misma para poder ser aquello para lo que Dios me creó. Así cerramos esta cuarta parte del libro de la inteligencia espiritual, Ámate. Ámate, pero como Dios te dice, no como el mundo te lo enseña, sino como Dios te dice. Vamos a orar, hermosas. Te agradecemos, Señor nuestro, por esta palabra hermosa que nos das, porque en tu palabra realmente hay sabiduría para todo tema y especialmente para este tan importante para nosotras como mujeres. Saber amarnos, Señor, saber respetarnos, saber reconocer la dignidad que tenemos y todo esto, Señor, hacerlo en humildad delante de ti, sometiendo todo lo que somos y todo eso que tú quieres hacer en nosotras a ti, Señor, a tu voluntad, a obedecerte a ti, a vivir conforme a tus planes y a no pensar tanto en nosotras mismas, Señor, y pensar también en las necesidades de otros y todo lo que podemos hacer para bendecir a otras personas. Enséñanos, Señor, síguenos guiando, sanando nuestros corazones, nuestra autoestima, dándonos esta inteligencia para saber amarnos de esta manera. Que nunca, Señor, hagamos daño a otros, Señor, en nuestra búsqueda de sanidad, sino que al contrario, sanadas podamos bendecir a otros. Que demos fruto de bendición, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.